¿Qué tal? Aquí yo de nuevo. Eh, Quise subir este video porque es muy especial para mí y ya se viene el 10 de mayo. Entonces aquí en México se conmemora a las mamás, se celebra el Día de la Mamá. Entonces pues dije, bueno, ¿por qué no compartir un poquito de lo que me ha pasado? Y también pues explicarles un poquito sobre un tema un poco delicado, muy delicado, porque es un tema muy sensible y que no solamente mi familia ha pasado por eso, también pues muchas personas a lo mejor han vivido esta experiencia y quisiera compartirles un poquito sobre cómo yo lo viví y que también eso pueda aportar a esas personas que lo están pasando por estos momentos, que lo puedan transitar de una forma más llevadera, porque a veces se necesita mucha fuerza, mucha fortaleza y, y también acompañamiento, no solo para la persona que está viviendo por esta situación, sino también para la familia. Entonces, bueno, por eso me pensé en subir este video porque es un poquito sensible para mí, pero dije, bueno, igual le puede ayudar a alguien más. Y ese también es el propósito, no es aquí que me desahogue o que yo quiera contar mi historia para desahogarme, sino porque también yo lo he trabajado, también yo lo he trabajado con mis sesiones terapéuticas, porque también los psicólogos tenemos que llevar un proceso terapéutico. Entonces, por ese motivo, pues decidí compartir esto. Hola, soy Jimena Guzmán y bueno, como mencioné hace rato, voy a hablar de los duelos de el Alzheimer y de la pérdida de la memoria. Entonces, pues el 10 de mayo es esta parte de recordar nuestros orígenes, de recordar a nuestras mamás, estas personas especiales que de alguna forma han formado parte importante de nuestra vida y de nuestro crecimiento, ¿no? Porque justamente de esa herencia familiar, tanto de mamá como papá, eh, pues tomamos algunas referencias para pues seguir aprendiendo, para de cómo nosotros nos desarrollamos en nuestro día a día y bueno, también influye pues las vivencias, ¿no? Con otras personas, pero pues justamente el 10 de mayo es recordar esta parte de las vivencias, de la cercanía que tenemos con nuestras mamás. Y también pues es esta parte un día también a lo mejor un poco melancólico, porque hay personas que han vivido esta parte de pérdida porque ya no están sus mamás, porque padecen a lo mejor alguna enfermedad y, y pues también es un día que para unas personas puede ser muy feliz y muy alegre y para otras igual puede ser muy triste, muy melancólico. Entonces, por eso decidí subir este video. También porque ese día mi abuelito cumplía años, entonces yo le escribí pues no sé si llamarlo poema, pero le escribí algo antes de que él falleciera y se los quiero compartir un pedacito. Le puse de título Si te olvidas de mí. Si el olvido decide visitarte un día y mi nombre se olvida en tu geografía, me romperé en mil pedazos. Lo sé, pero prometo pegarlos con la fuerza que en ti encontré. Seré el guardián de tus historias, el eco de los cuentos que en cassettes habitan todavía. Guardaré el peso de tus herramientas en mis manos y el amor por la lectura que fue nuestra mejor guía. Recordaré por ti lo que el tiempo quiera llevarse, el cine de tardes lentas donde solías quedarte dormido, el regaño que era cuidado, los días que me dabas mi domingo y los días donde ese brillo en tus ojos
por lo que habíamos vivido. Bailaremos de nuevo en el salón de mis recuerdos. Iremos al teatro, al parque, a la feria del libro, una vez más. Y en el pasillo de aquel museo de antropología, tu lugar favorito. Comeremos el pan, los helados y las enchiladas que tanto te gustaban. Nuestra historia no se borrará jamás. Llevaré conmigo las anécdotas, tus frases de siempre, el orgullo de tus alumnos y tu pasión al trabajar. Porque aunque tus palabras se pierdan en el viento, yo soy la voz que tu legado ha de continuar. Tal vez te olvides de mí, pero yo sé que tu alma aún nos recuerda. Y aunque te olvides de mí, siempre estaré para ti, como tú lo hiciste por mí. Eso es lo que yo escribí a mi abuelito y justamente lo estaba revisando y pues sí me salieron algunas lagrimillas porque pues justamente em, pues siempre el recordar a las personas que ya no están, siempre va a estar ahí esta parte de la nostalgia, esos recuerdos, esas historias que solo ustedes conocen con esa persona. Y bueno, eso es lo que les quería compartir de ese poema, que bueno, no sé si llamarlo poema o no, pero eso es lo que escribí para mi abuelito. Muchas veces como hijos, como nietos, como hermanos, eh, pues sentimos que si alguien nos olvida, pues es que también perdemos nuestra identidad. Y obviamente es un sentimiento muy triste porque ves a la persona que se acuerda menos, que a veces no se acuerda de tu nombre, que, que no se acuerda ni siquiera a lo mejor de su nombre, de dónde vivía o dónde vive. Y entonces son situaciones muy fuertes, son situaciones que también nosotros como familia tenemos que llevar, ¿no? Que tenemos, por eso también se les da esta parte de la atención psicológica, ¿no? También tienen que llevar su propio proceso porque justamente también es un duelo porque la persona al estar olvidando y al estar su salud, al estar disminuyendo, pues también puede ser un duelo anticipatorio, ¿no? Algo de que pues ya sabes que en algún momento esa persona se va a olvidar de ti, en algún momento esa persona va a fallecer. Entonces, em, pues son crisis que también se viven como familia y que por eso se necesita tener este, un proceso psicológico, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito también de lo que se tiene que hacer cuando en la familia hay alguna persona así. Las personas que empiezan o que tienen Alzheimer, la demencia senil, eh, pues pierden los recuerdos más prontos, ¿no? Los más recientes, ¿no? Ya obviamente pues no se acuerdan de lo que comieron, si ya hicieron del baño, ¿no? Entonces, por eso a veces también ellos se sienten muy frustrados porque justamente dicen, híjole, pero es que si ya fui y entonces ellos se desesperan porque pues de pasar de una persona que no dependía de nadie a depender de otras personas también para ellos es muy fuerte. Por eso pues muchas veces pues son como muy necios o se enojan mucho o justamente porque de pasar a ser una persona muy independiente, que estaba acostumbrada a lo mejor a hacer sus cosas, de salir o de convivir, ¿no? Con las amistades, con la familia, eh, pues al verse en una situación que a lo mejor ya ni siquiera pueden salir porque justamente a lo mejor se les puede olvidar hasta en lugar en donde viven, entonces
empieza esta parte también de la angustia. Entonces, pues sí, se olvidan primero de lo más reciente y se van olvidando poco a poco de, eh, de su pasado, ¿no? Entonces, por eso empiezan a olvidar a nombres o personas que no que conocieron recientemente, ¿no? Obviamente a lo mejor tardan en olvidarse de sus hijos, de su familia más cercana o de los cuidadores inmediatos porque conviven día a día o están más atrás o los conocieron más de tiempo atrás. Entonces, eso hace que cuando se olviden de esas personas, entran en esta angustia y piensan que les vamos a hacer daño, ¿no? Les vamos a hacer algo. Se ponen en la alerta. Dicen: "Ay, no, pero es que, ¿por qué estoy aquí? Llévenme donde es mi lugar", porque también a lo mejor no reconocen ese lugar, que muchas veces, aunque las personas, por ejemplo, ya no tengan a sus mamás, a sus papás en esa edad, eh, pues empiezan a recordar o a pensar más en sus mamás, en sus papás, pero pues es que ella ya no está aquí. ¿Cómo le digo otra vez que ella ya no está aquí? Entonces vuelven a sentir ese proceso de duelo porque y tristeza porque obviamente no se acuerdan que sus papás ya no están aquí, que sus familiares de esos momentos ya no son los mismos, ¿no? Ya son más grandes, obviamente hubo un cambio, entonces se sienten pues muy abrumados con toda esa información y pues constantemente se les tiene que hacer recordar algunas cosas. Sobre todo, por ejemplo, pues también de las necesidades básicas. También ya cuando es muy avanzado, pues les digo, ya no se acuerdan de si hicieron del baño, si comieron, si no comieron. Entonces les tiene que recordar que pues sí lo hicieron, ¿no? Entonces, por eso pues requieren de mucha atención estas personas también porque a lo mejor quieren salir a la calle eh, y pues no pueden, ¿no? Por lo mismo de que, pues ya son personas mayores, les cuesta trabajo ya moverse, o pues simplemente, como les digo, existe ese miedo en la familia de que se les olvide cómo regresar a casa, ¿no? Y obviamente eso también puede llegar a ser mucha angustia para la familia. Entonces, por eso es importante que los familiares tomen esta parte de cómo trabajar su propio proceso de duelo ante esta enfermedad, este padecimiento que tienen estas personas y su proceso de cómo llevar esta situación emocionalmente. Este, y de cómo, por ejemplo, hay personas también que se ponen como muy necias, ¿no? Muy agresivas y a lo mejor pueden pegar, ¿no? Pueden lastimar a alguien y se están defendiendo, ¿no? Porque entonces de alguna forma es como si un desconocido llegara y te dijera, tómate esta medicina, ¿no? No, ¿por qué me quieres hacer que tome esta medicina? Y también, pues, pueden ser como mañosos a veces también, porque, pues, igual a veces regresan como a esa etapa de la niñez y no les gusta la medicina y la esconden, no se la toman, entonces hay que estarlos vigilando y revisar que se tomen su medicamento, a lo mejor, pues, dependiendo del padecimiento de la persona, pues obviamente se va a olvidar también a lo mejor de ahí cómo atarse los zapatos, ¿no? Y eso es ya cuando está muy avanzado, ¿no? A lo mejor ya cuando es más, no está tan avanzado, pues todavía habrá cosas que logren hacer, pero sí requieren de mucha paciencia. Y bueno, justamente todo ese proceso, pues es muy agotador. Porque justamente es
cuidar a esa persona, volverle a enseñarle ciertas cosas, que la persona confíe o algo, o dependiendo de cómo sea la persona, tratar de que vuelva a confiar en nosotros. O, por ejemplo, a veces por eso funciona, con las personas que tienen Alzheimer, ponerles música que escuchaban en su época de infantil, de adolescencia, porque eso de alguna forma les ayuda a recordar, ¿no? Está comprobado científicamente que, pues, el poner ciertas canciones, o a lo mejor leer una historia o algo que ellos hacían, eso les ayuda a recordar o a calmarse. Entonces, igual a lo mejor si están teniendo como una crisis o algo, es no contradecirlos, ¿vale? Porque muchas veces los contradecimos y entonces ellos se angustian más. Entonces, bueno, por ejemplo, yo como estaba viviendo esta parte, vi un curso de una psicóloga que lleva más tiempo trabajando con este tipo de padecimientos. Y eso es lo que mencionaba, ¿no? Que no tenemos que llevarle la contraria, ¿no? Es decir, mira, sí, sí lo vamos a hacer, pero primero acuérdate que tenemos pendiente esto otro. O vamos primero acá y ahorita regresamos a este lugar, ¿no? Y así para que eh, pues su angustia, sus emociones también se empiecen como otra vez a regular, ¿vale? Porque también pues eso va cambiando. Tienen que volver a aprender a regular sus emociones. Entonces, por eso no es fácil tener a una persona que tenga estos padecimientos. Y pues bueno. Y bueno, como les mencionaba, si empieza a hablar de personas que ya no están, en lugar de a veces decirle no, ya no está y volverle como a explicar pues esta parte, a ver, cuéntame sobre esta persona, qué hizo. Em, Aquí a lo mejor pues preguntarle más de esa persona y pues que la persona que tiene este padecimiento te va a contar lo que en ese momento se llegó a acordar, ¿no? Entonces, em, pues igual, por ejemplo, como les decía, ¿no? Está la musicoterapia, también se tienen que acercar con personas, con profesionales de la salud, para justamente diagnosticar esta parte de Alzheimer, demencia senil, porque obviamente les tienen que hacer una tomografía, ¿no? Ver cómo está ahora funcionando su cerebro, ¿no? Qué es lo que ha perdido o va a perder gradualmente, ¿no? ¿Qué zona, qué parte del cerebro es como que la más afectada? ¿No? Si es la parte frontal, si es alguna del hemisferio derecho, el izquierdo, el derecho, eh, qué parte es la que va a empezar a perder primero. Em, entonces, pues si es en la parte frontal, pues aquí tenemos en esta parte, pues está la parte donde tenemos esta parte de escribir, ¿no? La conexión de escribir, de hacer esta relación con las letras, los números, la función de comer, de ir al baño. Entonces, si está afectada esta parte, la persona se va a olvidar de escribir, de cómo se escribe, va a olvidar cómo escribe su nombre, va a olvidar su firma, va a olvidar, pues sí, todas esas funciones. Entonces, por ejemplo, en esta parte, pues les digo, primero ir con un profesional de la salud, eh, ya sea tiene que ser psiquiatra y psicólogo. ¿Por qué psiquiatra? Porque posiblemente pues si tenga que tomar un medicamento para que de alguna forma la enfermedad no avance tan rápido. Que hasta ahorita no hay estudios en donde se haga que la persona otra vez vuelva a recordar. Todavía no se ha logrado eso.
Entonces, este medicamento, pues, va a hacer que no pierda tan rápido todas estas, em, habilidades que tenía la persona, ¿no? Estas cosas que les estaba mencionando hace rato. Entonces, dependiendo, como les digo, ¿no? Del área que esté afectada más. Esta parte de la musicoterapia, ay, perdón que les repita mucho eso, pero también es importante y también lo noté cuando fui a una casa hogar en la escuela. Y pues les pusimos música y había también pacientes que tenían esta enfermedad, entonces pues sí, realmente empezaron como a platicar un poquito más sobre lo que se acordaban en esos momentos de esa canción. Igual les puede ayudar a lo mejor enseñarles fotografías, cosas que a la persona le gustaba, ¿no? A lo mejor y como les digo, ¿no? Ya no se acordará de leer, pero si le das ese libro, lo ve y lo empieza a observar, y aunque ya no entienda lo que está leyendo, pero de alguna forma como se pierde lo último que se pierde es la memoria sensorial. Entonces tenemos que entrar por eso, por lo sensorial, em, porque hay esta parte de la memoria, pues a largo plazo, a corto, a mediano plazo y la memoria de nuestros recuerdos, que es la que se pierde más rápido. Y por último se pierde la memoria sensorial, por ejemplo, cuando nos quemamos. ¿No? Que dices a un niño chiquito, ay, no, es que si tocas la leche, la taza que está hirviendo, te vas a quemar. Y el niño no lo cree y va, toca la taza y, ay, sí, me quemé. Y ya no lo vuelve a hacer. Entonces, esa memoria todavía sigue. Por ejemplo, igual esta parte de alguna. Por eso a veces nos acordamos de, ay, que esto ya lo habían sentido, ¿no? Esto ya lo, ya lo sentí o se vuelve, o no sabemos por qué sentimos miedo, pero a lo mejor alguna situación nos recordó a algo que en su momento nos dio miedo y nuestro cuerpo, nuestra mente lo volvió a sentir, lo volvió a expresar porque lo recordó. Entonces por eso es importante entrar por eso, entrar por lo sensorial, lo que sentimos, ¿no? Por eso esta parte de enseñarle fotos, de enseñarle algunos objetos, em, de cuando como que se ponga un poco de necio, igual entrarle desde esta parte de a lo mejor hablarles en tercera persona, ¿no? Y decir, no, aquí, en esta casa, no sé, no podemos salir si pasa tal cosa, ¿no? Dependiendo de cómo sea la persona, de qué tan avanzada sea este padecimiento, es como nosotros vamos a saber qué podemos o cómo podemos ayudar tanto a la familia como a la persona. O incluso, por ejemplo, si la persona se olvida de ti, pero no se va a olvidar de lo que tú le hiciste sentir en algún momento a esas personas. Si esa persona fue cálida con la otra persona, ¿no? Entonces ahí se va a sentir bien y va a sentir esta parte de la conexión que hubo en su momento con esta persona. Aunque ya no se acuerde de ti, pero va a recordar cómo hiciste sentir en algún momento a esta persona. ¿Vale? Entonces, por eso de alguna forma en mi escrito puse así que tu alma va a recordar, ¿no? Es esta parte de decirnos, ok, ya sé que se va a olvidar de mí, ya sé que se va a olvidar de nuestros recuerdos, pero yo en su momento cuando sí me recordaba esta persona, cómo yo la hice sentir. La hice sentir amada, la hice sentir querida, la hice sentir enojo,
Porque también a veces las personas recuerdan que tú la hiciste enojar o tú fuiste algo malo para esa, o hiciste algo negativo para esa persona y lo sintió así. Y a veces también por eso, mm, pues recuerdan, ¿no? Lo recuerdan a veces. Y aunque ellos no sepan por qué, pero lo recuerdan. O aunque no recuerden su casa, pero si su casa es muy acogedora y toda esta parte, van a recordar que su casa es acogedora, que están en un lugar seguro. Pues también es eso, es hacerlos sentir seguros. Y entonces, bueno, ustedes me digan después de todo esto, eh, ¿qué relación tiene todo esto con el 10 de mayo? Y pues es justamente eso, que nuestras mamás de alguna forma en su memoria recuerdan la historia de sus abuelos, de sus abuelas, de sus mamás, de su papá, y eso a la vez también ellas nos las transmiten a nosotros. O a lo mejor yo no me voy a acordar de mi tatarabuela o de mi bisabuela, pero mi mamá dentro de esas historias que me cuenta lo va a hacer. Y ahí también podemos entender muchas cosas que de nuestra familia que a lo mejor nos han impactado a nosotros, ¿no? Y qué es lo que queremos seguir em, aprendiendo, repitiendo, o qué nos aporta y qué no. Entonces, eh, por eso es esa relación del 10 de mayo. Realmente es honrar a nuestro linaje de nuestra mamá. Haya sido como haya sido, es honrar esta parte. Y bueno, y si tu mamá, si tu abuelita, alguna persona cercana está padeciendo esta enfermedad, recuerda que tú eres esa memoria que ellos están olvidando, que tú eres ese eslabón en donde eh, pues esa persona pueda sentir más segura. Y sí, es una, es algo, es una carga muy, muy fuerte, es una carga que muy pesada, pero recuerda eso. Y no tengas miedo de romperte. Si tienes ganas de llorar, si tienes ganas de escribir, de hacer algo por ese familiar, hazlo. Porque ese amor que sientes por esa persona que está pasando por todo eso va a hacer que de alguna forma que transite estas enfermedades. Y recuerda que también puedes pedir apoyo a otros familiares, a psicólogos, que no estás sola, que no es. Y bueno, gracias por permitirme compartir un pedacito de mi historia y un pedacito de lo que sé sobre este tema de la demencia senil, el Alzheimer y el duelo. Suscríbete para más contenido de psicología con humanidad. Muchas gracias.